10 países de la Unión Europea han pedido a Bruselas que detenga lo antes posible todas las importaciones de gas procedente de Rusia, tanto por gasoducto como licuado. El documento correspondiente fue firmado por Lituania, Letonia, Estonia, Dinamarca, República Checa, Polonia, Rumania, Suecia, Irlanda y Finlandia. El objetivo final es prohibir lo antes posible las importaciones de gas ruso y de gas natural licuado. Una alternativa a una prohibición total podría ser una reducción gradual del uso del gas ruso y gas natural licuado, como se describe en la hoja de ruta de REPower EU, en el documento conjunto de 10 países de la Unión Europea. Reuters informa. La estrategia REPowerEU supone que la Unión Europea abandonará por completo el gas ruso en 2027. Para ello cambiará de proveedores y ampliará el uso de fuentes de energía renovables, pero los autores del documento exigen que se acelere este proceso. Desde principios de 2025 hay menos gas ruso en el mercado europeo, ya que Ucrania ha detenido su tránsito. La Unión Europea perdió así casi el 5% de su gas. Según informa Bloomberg, en la segunda década de enero, las instalaciones de almacenamiento en la Unión Europea estaban aproximadamente al 70% de su capacidad. Esto supone un 16% menos que hace un año, pero el volumen de las reservas de gas en la Unión Europea no es motivo de preocupación. Deberían permitir que el bloque sobreviva el invierno sin riesgos particulares. Además, los países de la Unión Europea han estado modernizando sus redes de transporte de gas en los últimos años. Seamos sinceros, no hay problemas para conseguir gasolina prácticamente en cualquier lugar de Europa. ¿Por qué? Porque en la última década Europa se ha preocupado muy seriamente por la construcción de interconectores, es decir, puentes entre los sistemas de transporte de gas y las redes de diferentes países para que en un momento dado sea posible transferir volúmenes de gas faltante de otros recursos. La interrupción del tránsito de gas ruso a través de Ucrania no ha creado problemas ni para la parte ucraniana ni para la Unión Europea, afirman los analistas. Esto también lo confirma el hecho de que los precios de combustible se mantienen relativamente bajos. Al mismo tiempo, Kiev perderá alrededor de $800 millones al año por la interrupción del tránsito, calculó Reuters, y Gazprom de Rusia más de $5.000 millones al año. La Casa Blanca estima que las pérdidas para Moscú serán aún mayores, menos $6.500 millones anuales. Desde el comienzo mismo de la guerra, nuestra posición ha sido que hay que privar al Kremlin de los recursos para financiar esta guerra. La posición de Ucrania a este respecto es coherente. Por alguna razón, a lo largo de los años de sanciones contra la energía y los recursos energéticos rusos, todos los países europeos han encontrado una manera de diversificar los suministros y garantizar la seguridad energética y la independencia de sus países y ciudadanos. Por alguna razón, solo 2 países no lograron hacerlo. Tal vez porque no hubo intentos de hacerlo. El primero continúa importando, entre otras cosas, gas ruso a través de gasoductos desde Turquía. En estos momentos, Bratislava está intentando resistir de la forma más activa posible a la interrupción del transporte. El primer ministro eslovaco Robert Fico incluso voló a Rusia para reunirse con Putin y discutir la cuestión del gas. El problema principal es que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Fico ha apostado por Moscú más que por su propio país, por una Europa unida y por el sentido común. Ahora el jefe del gobierno eslovaco se enfrenta a un proceso de destitución. La oposición planea expresarle. La misma Eslovaquia, sí, probablemente fue la que más sufrió, si podemos hablar de ella, sí. Sin embargo, todavía tienen capacidad de transportar el gas para obtener recursos de Europa Central y Occidental. La única cuestión es el precio, que de hecho no ha reaccionado de ninguna manera al cese del tránsito. Una nueva reducción de la capacidad de Rusia para exportar gas a Europa podría convertirse en parte del paquete número 16 de sanciones de la Unión Europea. Bruselas quiere introducir nuevas restricciones contra el país agresor el 24 de febrero, el tercer aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Diana Osmanova, Javier Donoso, Valeria Nikipelova para el canal UATV Español.